Saludos a todos desde la revista 1%. Le continúo dando las gracias a todos los que se están interesando en la revista. El libro de las historias de amor debe salir este mes. No sé si llegará a tiempo para el 14 de febrero. Sería un bonito regalo. Pero de todas maneras lo que más vale son todos los mensajes, los emails de cariño que me manda la gente, que no tiene, eso sí no tiene precio. Y lo pueden ver incluso aquí más abajo en el chat. Vamos a entrar en detalle. Hay una guerra ideológica, que es una guerra del Estado contra el individuo, el Estado contra las personas. Y se desarrolla en dos frentes, ahora mismo, las escuelas y en la prensa. Y yo sigo muy de cerca lo que pasa en las escuelas, lo que se está enseñando en las escuelas. Cuando les dije el otro día que se estaba enseñando la poesía de Carlos Marx, bueno, pues vayan a las escuelas a ver si es verdad o no es verdad. Ahora, sobre todo después de la elección del ilegítimo, a partir de enero, hay un boom en las escuelas, las clases estas de estos temas, de decir que la economía va mejor con un demócrata que con un republicano. Y hay un viejo dicho que dice que la gente, las personas piensan con el bolsillo. Y sin importar quién esté gobernando ahí, si me va bien económicamente, ese es el gobierno que es bueno. Es un modo de pensar que tienen las personas. Y si usted le empieza a enseñar a los muchachos jóvenes en las escuelas y adolescentes, encima de toda esa ideología que le están metiendo de adoctrinamiento con el tema sexual, con el racismo, si además de eso le empieza a decir que la economía va mejor con un demócrata, le están metiendo en la cabeza prácticamente que le den su voto a todas estas tendencias socialistas con la cual la economía le va a ir peor. Aquí yo tengo este libro, que es una joya, que le he mostrado varias veces, Economía Básica de Thomas Sowell. Por cierto, para los que nos ven y nos acusan de racistas, Thomas Sowell, pensador negro, uno de los más brillantes del siglo XX, una de las personas más brillantes del siglo XX en los Estados Unidos, admirado particularmente por mí. Thomas Sowell, en una de estas páginas, dice que en la Unión Soviética, por ejemplo, los economistas sabían perfectamente que el gobierno no se podía meter a controlar los precios, porque eso era un disparate. Y no eran los economistas los que llevaban las riendas de la economía en la Unión Soviética, sino los funcionarios y los políticos del Partido Comunista. Y que incluso cuando alguno de estos economistas se atrevió a abrir la boca para oponerse a esas políticas, fueron muchas veces fusilados por Stalin. Ahora, eso que yo le estoy diciendo que pasaba en la Unión Soviética, también pasa aquí. Y les voy a decir cómo, muy fácil. Usted va aquí a cualquier ciudad y eligen alcalde a un abogado o a un jefe de la policía que no sabe nada de economía. De la misma manera que en la Unión Soviética los economistas no llevaban la economía, pues aquí tampoco. Y lo que le pasa a estos funcionarios es que empiezan a crear, a aumentar el tamaño del gobierno, a crear empleos y plazas que no hacen falta, cuando el gobierno tiene que ser lo más pequeño posible para poder ejecutar sus funciones lo mejor posible. Y cuando se les acaba el dinero, mandan para la calle, como ya he dicho otras veces, un ejército de inspectores, a ponerle multas a los negocios o a aumentar los impuestos a las propiedades. Muchos de estos funcionarios son republicanos. Así que el primer punto aquí es que no tiene nada que ver el partido al cual pertenezcan las personas, si no tiene las ideas correctas en el tema de la economía. Y esas ideas están del lado republicano, pero del lado republicano conservador, del tipo de pensador que es Thomas Sowell, no del lado de los republicanos que gobiernan como demócratas. La tapa al pomo a esto que le estoy diciendo, contraparte, porque si en las escuelas le lavan el cerebro a los muchachos, a los jóvenes, en la prensa se lo terminan de lavar a todo el mundo y nos hacen a todos iguales. Es un artículo aquí del New York Times que se llama, imagínense que el título es ¿Por qué los republicanos son tan malos en economía? Y comienza el artículo, cuyo objetivo central es demostrar que la economía va mejor con un demócrata. Miren, cuando yo oigo este tipo de comentarios y el artículo aparecido en el New York Times, decirte que la economía va mejor con un demócrata que con un republicano que conozca las funciones y las leyes de la economía, es decirte que a la Cenicienta le va a ir mejor casándose con el cochero que la llevó al palacio que casándose con el príncipe. Porque aquí en este artículo te enumeran
porque incluso hay tablas estadísticas y artículos y referencias a economistas, esto por supuesto de izquierda, de las universidades, no del tipo de Thomas Sowell, que te pone los 6 primeros presidentes con los cuales la economía creció más en los últimos 80 años. Y los 6 primeros son demócratas. Pero lo más simpático de esto es que el número 1 es Franklin Delano Roosevelt. Mire, si usted ve el artículo, porque lo primero que aparece en el artículo es la tabla, y el nombre del periodista no vale ni la pena decirlo, porque en toda la prensa de hoy está este tipo de artículos. Si usted ve que Franklin Delano Roosevelt es el número 1, ya puede parar de leer el artículo, porque eso no es cierto. Ahora, aquí yo tengo un libro, que es una joya, que es El mito Roosevelt. Eso fue escrito por John T. Flynn en los años 40, inmediatamente poco después de la muerte de Roosevelt. Y aquí aparecen muchísimos testimonios de personas que estuvieron directamente relacionadas con Roosevelt, incluso sus memorias. Y este hombre, que era un hombre de izquierda, escuchen bien, pero sencillamente estaba mirando que la política económica de Roosevelt era un disparate. Se atrevió a escribir esto y aquí hay muchísimos detalles por los cuales este hombre es uno de los peores presidentes de los Estados Unidos. Y les voy a decir solamente una cosa. Cuando Roosevelt llegó ahí, que tenía una tasa de desempleo enorme, por una crisis que hubo, la llamada crisis del capitalismo, entre comillas, del 29 al 33, que fue una crisis artificial creada por los bancos y de los cuales le hablaré, Roosevelt dijo, voy a acabar con el desempleo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se puso a crear empleos el gobierno de él a crear empleos. Miren, en primer lugar, el gobierno no está para crear empleos. Los empleos los tienen que crear las empresas y los pequeños negocios, que son los grandes creadores de empleos, sobre todo los pequeños negocios, que son infinitamente mucho más. Y entonces él dijo, no, yo quiero acabar con el desempleo. Y comenzó a crear empleos, él, de oficinistas en muchísimos lugares y estados, y gente limpiando parques, recogiendo hojas de parques o limpiando los bosques. Esos empleos no producen absolutamente nada, no traen ningún crecimiento económico, pero como tenía necesidad de pagarle salarios a toda esa gente, le pidió una tubería de dinero prestada a la Reserva Federal, que son los banqueros, y nos convirtió en esclavos a los que vivían en aquel momento y sus descendientes de todos esos banqueros. Porque después el gobierno tenía que pagarle ese dinero a los banqueros con intereses, mientras él les estaba pagando en concepto de salarios a personas que no producían absolutamente nada. Para las personas que quieran leer este artículo y ver que dice que Franklin Delano Roosevelt fue el primer presidente en crecimiento económico, busquen cualquier periódico de 1937, si todavía no les basta el libro de Flynn, para que vean si no había aquí una crisis igual o peor que la que encontró Roosevelt en 1933. Y de esa crisis solamente pudo salir metiendo a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que va a ser tema de otros videos. No hay manera de que la economía crezca con un demócrata cuyas políticas son subirle los impuestos a los negocios y aumentar las regulaciones. Esa es la política de un demócrata, porque sencillamente necesitan que el gobierno tenga más dinero para poder ellos después hacer los llamados programas sociales, repartir el dinero como le parece, pero sin dinero no lo pueden hacer porque no lo hacen con el dinero de ellos. Entonces, en la política de un demócrata, en ese sentido, no hay manera de que la economía crezca. Un republicano puede vivir sin esos impuestos y regulaciones. Un demócrata tiene que morir por esos impuestos y regulaciones porque necesita el dinero, que es la fachada para poder llevar a cabo sus programas. Entonces yo les digo aquí, igual que siempre, revista 1%, no vaya a la izquierda.